Muy buenos días para todas, para todos, para todes. Qué gran gusto que puedan participar de esta mesa, la mesa temática número 1, hombres, pandemia y salud mental. Qué bonito podernos conectar a través de este medio y conectar también con las realidades familiares, comunitarias, los diferentes contextos en donde vivimos, trabajamos y sentimos este asunto como propio de las masculinidades que pues sufrimos, alentamos y animamos en todos estos años en los que nuestro continente ha enfrentado muchísimos cambios. Así que pues nos sentimos felices de que a pesar de tantos problemas por los que hemos estado pasando, podamos tener esta oportunidad de encuentro. Me gustaría, antes de seguir, recordarles que como parte de este 7º Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades, pues el eje que nos articula ha sido el interpelar las masculinidades en tiempos de COVID-19 y otras pandemias. Asunto no pequeño y tremendamente importante. Vamos a escuchar algunas aproximaciones a lo que esto ha significado desde diferentes geografías, realidades y por supuesto pues también conscientes de las limitaciones que la misma pandemia nos impuso para poder investigar, reflexionar, pues hacer diferentes cosas con las que teníamos antes de todo este periodo de pandemia. Hay menos recursos, probablemente haya más dificultades logísticas y también pues los temas han aumentado en nuestra cartera de reflexión. Vamos a grabar esta mesa, ya se está grabando. Si alguien por favor tiene problemas con esto, por favor infórmelo. Me imagino que ya recibieron el aviso de permiso. Todas las personas deben de dar el entendido para que podamos proceder. Y la grabación tiene como propósito poder compartir después algunas de las aproximaciones que tendremos en la mesa. Tenemos un panel de 4 colegas que presentarán sus reflexiones en 10 minutos aproximadamente. Cada una de las personas que presentará utilizará apoyos visuales y durante los 10 minutos yo voy a dar un aviso a los 5 minutos de que estamos a la mitad y un minuto antes pues otro más indicando que el tiempo se acaba, ¿verdad?, de la ponencia. Y pues al finalizar las 4 ponencias vamos a tener un poquito de intercambio entre los panelistas, las personas que nos acompañan y pues también podremos preguntar, comentar, levantar algunas inquietudes, no tanto para dejar todo respondido en este breve espacio, sino para dejarlas registradas y que puedan potenciar nuestra reflexión futura. Después, la organización del coloquio compartirá pues un resumen de todo lo que hemos estado viviendo y haciendo y pues con ello también vamos a tener la oportunidad de poder encontrar mayores documentos, apoyos y con las otras mesas y actividades del coloquio también vamos a poder, espero yo, tener una buena panorámica de las masculinidades en nuestro continente. Así que pues sin más, me gustaría dar paso a las personas que van a estar aquí acompañándonos en la mesa. Verificando si se encuentra nuestro compañero Francisco Aguayo. Pancho, ¿estás por ahí? Presente. Qué bueno, Pancho. Bueno, es mi placer presentarles al querido amigo y colega Francisco Aguayo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, quien estará presentando, compartiendo con nosotras, con nosotros, nosotres, narrativas del desánimo en hombres chilenos que pasaron por una depresión, la masculinidad en tensión. Pancho, entonces el tiempo es tuyo y estaré avisando cómo va evolucionando. Adelante, por favor. Gracias, Larry. Qué gusto de saludarte. Solicito, si es posible, que me den permiso para poner el video para verme, porque no, aquí no me... Ahí parece que sí. Ahora sí. Ahora sí lo veo. Bueno, un saludo para todas, para todos, para todos. Es realmente un placer
A propósito de pandemia, bueno, hace tiempo que no nos vemos presencialmente. Tenía muchas ganas de que el coloquio hubiera podido ser presencial, pero bueno, aquí estamos y nos da la posibilidad también de conectarnos de distintos lugares y que se sumen más personas. Gracias a todos los que están esta tarde aquí con nosotros en esta mesa y un gusto de verte, Larry. Bueno, traje preparada una presentación. No creo que la ponga, sino que les voy a ir contando algunas cosas y voy a poner aquí el tiempo para ajustarme. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema de la depresión masculina. Esto es en el contexto de mi investigación doctoral. Es un doctorado en psicología en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estoy en la última etapa de la elaboración de mi tesis. Es una tesis por compendio. Los 3 artículos están listos y ya hay uno publicado que lo encuentran, que es sobre depresión masculina y sus síntomas. Entonces, yo en esta tesis abordo el problema de la salud mental de los hombres, específicamente el problema del desánimo o la depresión masculina, y algunas de las cuestiones que me interesaron fueron entender cómo narran los hombres la depresión, su malestar depresivo, y también cómo durante estos procesos depresivos se tensionan algunos valores relacionados con la masculinidad. Lo primero que quiero comentarles tiene que ver como con la magnitud de la depresión. Pensemos que cada año cerca de 320 millones de personas en el mundo sufren depresión. Eso es aproximadamente un 4,4% de la población mundial. En la mayoría de los estudios epidemiológicos, la depresión aparece como más prevalente en mujeres que en hombres. En eso tienen que ver las condiciones de vida de las mujeres, como la sobrecarga, la violencia, etcétera. Sin embargo, es de preocupación la prevalencia de la depresión en hombres y también su relación con algunos problemas como el suicidio. Pensemos que 4 de cada 5 suicidios son masculinos. En América Latina, por ejemplo, cada año se suicidan 65.000 personas, ¿no? Y como les decía, 4 de cada 5 de estos suicidios son masculinos. En Chile, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hay distintos estudios epidemiológicos que nos muestran que cerca de 1 de cada 10 hombres está en riesgo de deprimirse o presenta indicios de depresión, porque se aplican distintas escalas ahí para medirlo, no voy a ahondar ahora en eso, cada año, 1 de cada 10. Entonces podemos entender que es un problema muy significativo. Yo en esta investigación me propuse describir y analizar la construcción narrativa sobre la depresión y las barreras para buscar ayuda en salud mental en hombres chilenos desde una perspectiva de los estudios críticos de masculinidades. Es un estudio cualitativo, la metodología es de relato de vida o relato biográfico, me basé ahí en Bertó y en Piña, y también, bueno, anclé, digamos, toda la perspectiva teórica de la tesis en autores como Connell, Messerschmitt, y también revisé algunos autores que tienen que ver con la psicología narrativa, como Brunen o Yerger. Participaron en este estudio cualitativo 16 entrevistados de las 3 zonas de Chile, norte, centro, sur. Inicialmente yo lo iba a hacer de manera presencial en Valparaíso y Santiago, 2 de las grandes ciudades del país, pero llegó la pandemia, hubo que rediseñar la estrategia y de este modo se hizo finalmente ya no presencial, sino que virtual, a través de llamados por las redes sociales, y entonces eran hombres que respondían a un llamado donde se invitaba a participar a hombres que hubieran pasado por una depresión en los últimos 5 años. Participaron finalmente 16 hombres, 12 hombres heterosis y 4 hombres gay cis. La mitad de ellos aproximadamente tiene hijos, la mayoría tiene estudios universitarios de los que participaron y casi todos tuvieron tratamiento, ya sea psiquiátrico o psicológico,
y contaron en algún momento con un diagnóstico. El llamado era abierto, o sea, podían ser hombres con o sin diagnóstico, pero la manera como se hizo el llamado a través de redes sociales, principalmente en un contexto de cuarentena, hizo finalmente que la muestra estuviera cargada a hombres de alta escolaridad. No pudimos ir a los servicios o a los centros de salud a buscar más hombres que se estuvieran atendiendo en el sistema público de salud. Comienzo con un caso para ilustrar. Este es el caso de Gabriel. Se trabajó siempre con seudónimo, lo titulamos Soy un alma triste. Gabriel es un hombre de las ciencias sociales, del sur de Chile, es padre y se encuentra teletrabajando en el momento de la pandemia. Se considera una persona melancólica que arrastró una pena durante toda su vida. Tenía planes de estudiar fuera de Chile, pero esos planes se vieron, fue padre comenzando la universidad y esto marcó un giro en su vida. Esto se relaciona entonces después con estos planes de estudiar afuera que se ven frustrados, y todo esto le trajo mucha frustración y rabia, bronca, como se dice acá en Chile a propósito de la rabia o el enojo. Más tarde en su biografía, este hombre tiene un diagnóstico de insuficiencia renal crónica que causa un enorme impacto en su biografía y lo lleva a mucha frustración y a un colapso, donde entra de lleno ya en un proceso depresivo. Tiene otros problemas, por ejemplo, sufre de acoso laboral en el trabajo. Eso también ha influido obviamente en su malestar. Él dice que la depresión es como el patio trasero de su vida y se define a sí mismo como un alma triste. Se ha hecho psicoterapia, fármaco, incluso de rabia también, por esos proyectos a los cuales tuvo que renunciar a propósito de su paternidad, y más tarde por la enfermedad crónica y el acoso laboral. En particular, la experiencia del problema de salud crónico lo lleva al colapso, y esto entonces quiebra su biografía, quiebra su historia, y su masculinidad. También en este caso hay una narrativa de inseguridad que es bien importante. Ya les voy a comentar sobre eso en un momento más. Bueno, quería partir con un caso, contarles ahora de los motivos de la depresión en los hombres que yo entrevisté. Son motivos muy variados. Es una muestra bastante heterogénea, como pérdida de empleo, pérdida de la pareja, estrés, victimización por problemas de abuso sexual, acoso laboral, etc. Entonces, como pueden ver, hay distintas razones que los llevaron a estos hombres a pasar por un proceso depresivo. Durante estos procesos se ponen en juego, se tensionan algunos valores de la masculinidad, como el tema de la fuerza, sentirse en control de sí mismo, el tema del poder, el éxito, sentirse competente, el mismo tema de la salud, entre otros, ¿no? Entonces estos valores se ven tensionados. Los hombres describen distintas narrativas y pasan por una constelación de síntomas, perdón, distintas metáforas y pasan por una constelación de síntomas durante su depresión. Por ejemplo, como estar pasando por un drama o tragedia, sentirse atrapados sin salida, ajenos al presente, distantes de las cosas, perdidos a la deriva, desgastados, en colapso, sin aire, ahogados, sentirse insuficientes, inacabados. Esas son algunas de las metáforas que los entrevistados ocupan. Identificamos a lo menos tres narrativas principales en estos entrevistados que pasaron por un proceso depresivo, hombres chilenos que pasaron por un proceso depresivo. Una fuerte narrativa de frustración. Es bien impresionante, en la mayoría de los casos está presente el tema de la frustración, y en algunos casos muy conectada con una narrativa de enojo o rabia. También en otros casos aparece una narrativa de inseguridad. Algunos de ellos traían inseguridades de más temprano, por ejemplo, en un caso donde había habido abuso sexual en la infancia, pero durante el proceso depresivo su autoestima se ve afectada, su sensación de seguridad psicológica se ve afectada,
y se sienten debilitados. Entonces, en algunos casos un tema bien importante. En otros, una narrativa que llamamos de fractura, de quiebre o de colapso por algunos hitos en la biografía, como puede ser una pérdida de la pareja o el advenimiento de un problema de salud crónico. Algo importante es que en varios de los casos coexisten dos o más de estas narrativas. Eso también es un hallazgo interesante en este estudio. Es un tema poco descrito. Yo creo que lo que más se ha descrito en la literatura es el tema de la rabia, pero no tan descrito estas tres narrativas como yo se las menciono ahora. Otro tema importante tiene que ver con los síntomas atípicos. Hay un gran debate en los estudios sobre la depresión masculina acerca de cómo se deprimen los hombres. Entonces, algunos se deprimen con síntomas típicos, que son aquellos que están reportados en los manuales diagnósticos como el DSM o el CIE-10, pero hay otros hombres que se deprimen con los llamados síntomas atípicos, síntomas hacia afuera se les llaman evitativos, por ejemplo, con irritabilidad, rabia o enojo, frustración, desconexión emocional, enajenación en el trabajo, comportamiento evitativo, consumo abusivo de alcohol y droga. Este es un elemento fundamental para la comprensión de la depresión masculina en el cual se necesita avanzar para mejorar los instrumentos de investigación y también los instrumentos clínicos y la aproximación clínica al apoyo de la depresión. Me voy acercando hacia el final, también en honor al tiempo. Les comparto una cita, decía Gabriel, en ese proceso, claro que estresé mi cuerpo, que ya es un cuerpo súper enfermo, fundamentalmente con mucho alcohol, bebía 5 veces a la semana con facilidad y también mucha droga. Otro asunto muy importante en el estudio es que la mayoría de los entrevistados tiene un problema de reconocimiento o de identificación de la depresión, o un problema de conciencia, como se dice en la literatura también. A algunos les costó mucho tiempo poder decir finalmente, en realidad yo estaba deprimido, a pesar de que algunos de ellos, su pareja o sus amigos le decían, pero si tú estás deprimido, y ellos no lo veían tan claramente, se sentían más estresados o en crisis, pero no propiamente deprimidos. Entonces, es una interpretación retrospectiva y obviamente esto representa una barrera muy importante para buscar ayuda, que es otro elemento que aparece consistentemente en la literatura, cómo a los hombres les cuesta identificar su malestar depresivo y en consecuencia les cuesta pedir ayuda, piden ayuda tardíamente. Piensen que en América Latina la mitad de los hombres no va a recibir nunca un tratamiento por depresión. Finalizo con algunos desafíos. Bueno, el desafío de investigar más sobre la salud mental de los hombres y sobre la depresión masculina, un tema muy poco investigado en América Latina, cómo comprender mejor la dimensión de género y masculinidad involucrada en los procesos depresivos, cómo entender las barreras para llegar a los servicios de salud, para de esta manera poder aportar en su disminución, cómo aportar a la intervención clínica y comunitaria de la depresión con mayor investigación y finalmente cómo mejorar la pesquisa, la investigación de la depresión masculina, por ejemplo, teniendo instrumentos más sensibles a estos síntomas a través de los cuales algunos hombres se deprimen. Muchas gracias por su atención. Mil gracias, Pancho, sumamente puntual, y pues vamos a tener otra ronda de diálogo, honrando también el tiempo de las personas que están acá, y ya que 2 personas panelistas todavía no se presentan a este espacio. Tremendos apuntes los que Pancho nos levanta. Este asunto es muy poco estudiado todavía en muchas de nuestras geografías, y especialmente, como Pancho ha relevado, en el cruce de género y masculinidades, siendo muy conscientes que estar deprimido no se ve muy masculino, no es muy apropiado según el modelo hegemónico de masculinidad que desafortunadamente sigue vigente e inteligente. Proseguimos un poquito más, y antes de dar la palabra a la siguiente ponente, quiero recordarles que pueden rellenar el formulario que está en el chat para las personas que van a requerir de certificación. Es importante que puedan rellenarlo, por favor. También quiero recordar apagar los micrófonos para las personas que lo tienen encendido durante la presentación de nuestras colegas. Y pues finalmente también me recuerdan que cuando inició la grabación no me presenté. Soy Larry José Madrigal, trabajo en el programa de masculinidades del Centro Bartolomé de las Casas en Centroamérica, y estoy conectándome desde Zacapulas en el departamento del Quiché.
Continuamos entonces con el orden de nuestras presentaciones y es mi placer poder presentarles. Verifico si se encuentra Lorena Campo Arauz en nuestra sala. Lorena, ¿te encuentras Sí, aquí en buenos sala? días, Larry. Muy bien, excelente. Lorena Campo Arauz estará representando a la Universidad Central del Ecuador y presentando un estudio en conjunto con Jordi Roca Girona, quien sin embargo al encontrarse en España, en el Estado español no podrá acompañar. La presentación será hecha por Lorena y compartirán con esta sala el suicidio de varones y pandemia, una cuestión de género. Estoy ansioso por escuchar el diálogo que podremos tener después junto con lo que Pancho nos ha dicho. Adelante, Lorena, el tiempo es tuyo y no te preocupes, tendrás un poquitito más de los 10 minutos, al igual que Pancho. Adelante, por favor. Muchas gracias, Larry. Pues aquí, muchas gracias por el espacio. Jordi se conectará un poquito después, porque pues, es importante también que él esté en la ronda de preguntas y comentarios. He estado escuchando con mucha atención la presentación de Francisco, porque precisamente se conecta con lo que nosotros proponemos acá. Y pues decir que el abordaje del suicidio desde mi trabajo pues se hace desde una visión transdisciplinar, como para colocarnos, ¿no? Yo de formación soy psicóloga clínica y antropóloga. Y tengo doctorado en ambas, ¿no? Y las tesis las hice en ambas disciplinas y siempre ha salido este factor, esta variable que decía Francisco sobre una mayor incidencia de suicidio en población masculina. Y pues he encontrado que es poco abordada porque precisamente el suicidio es un ámbito de estudio ligado al tabú, y la debilidad con la que se narra o se interpreta el tema del suicidio con la masculinidad mucho más. Es otro, digamos que son dos campos tabú, incluso en ámbito académico, que no está muy bien abordado, pero que pues con estudios como el que dice Francisco podemos tener claves, ¿no? Como decía Larry, pues esta reflexión que hemos estado haciendo con el doctor Jordi Roca viene de la época en la que empezó la pandemia, como para situarnos un poco. Si bien ahora yo estoy en representación de la Universidad Central del Ecuador, yo soy ecuatoriana, en la época en que empezó la pandemia yo estaba viviendo en España con una beca de investigación postdoctoral haciendo una investigación sobre supervivientes de suicidio, y fui una de las afectadas con toda esta restricción de movilidad. No pude regresar al Ecuador y pues me quedé 2 años más viviendo allá en España y trabajando con las universidades. En esa oportunidad a nombre de la Universidad Autónoma de Barcelona y con la Universidad Rovira y Virgili, se hizo un libro de una colaboración colectiva, que es esta que ustedes ven a la derecha, que se llama Reset, Reflexiones Antropológicas ante la Pandemia del COVID. Si si les interesa lo pueden buscar, está abierto en internet, en donde diferentes personas, especialmente del área de la antropología, reflexionaban un poco proyectivamente qué es lo que pasaría. Lo hicimos más o menos desde el mes de abril del 2020, o sea, todo, y el aporte que hice yo precisamente fue hablar sobre los posibles efectos que podían tener en la población, el tema del confinamiento y todas las restricciones que estábamos viviendo, el trabajar el tabú, ¿no? Entonces, la reflexión que estamos haciendo con Jordi y Roca es, primero, desde una visión transdisciplinar, ¿no? La salud mental vista de una manera más amplia, no solo desde las disciplinas biomédicas o de la psicología, sino también de las ciencias del comportamiento en general, de una visión más social, ¿no?
estamos ligados a los estudios que ya teníamos del riesgo suicida y género. Muchas de las cosas que ya ha hablado Francisco en el tema de la suicidología, se ven dos partes, digamos, gigantes de factores de riesgos, unas individuales y otras generales. Y muchas de las situaciones que vivimos en situación de pandemia estaban ahí, ¿no? Como el aislamiento, uno de los factores de riesgo clave para generar conducta suicida, la masculinidad, el tema de los roles que se exigían, la falta de contacto, de vínculo social, de apoyo social, de no poder moverse, etcétera, ¿no? Teníamos como un caldo de cultivo que se veía desde el principio que preocupaba mucho, ¿no? La imposibilidad de tener acceso a servicios de salud básico, el aislamiento también dentro de situaciones de relaciones personales que pueden ser violentas, etcétera, ¿no? Y nos preguntábamos desde aquel entonces cuál sería el efecto a mediano y largo plazo de esta situación. Recuerdo que esta reflexión viene de la época en que estaba en España, porque si bien al principio, en los primeros meses, todo el mundo tuvimos una situación similar de confinamiento, sí hay una diferencia entre lo que pasó en Europa o España y lo que pasa en Latinoamérica. Porque en España la situación de confinamiento fue más corta que la que se ha vivido en Latinoamérica. En Latinoamérica, muchos de los países, incluido el mío, Ecuador, pues han tenido un proceso más largo en que las personas han vivido en sus espacios privados, el trabajo, la educación online se ha extendido hasta ahora, ¿no? En muchos de los espacios. Sin embargo, en España, más o menos en septiembre de ese año, volvieron paulatinamente a tener espacios de reencuentro social. Sin embargo, desde el espacio en el que estaba, empezamos un estudio con la Red Iberoamericana de Suicidología, en donde habemos personas de diferentes disciplinas, de España y de Latinoamérica, en la que hicimos un estudio grande, cualitativo, con una encuesta para medir 5 dimensiones a las que está relacionada el suicidio, como por ejemplo los vínculos sociales, la parte pues ya de conducta individual, factores políticos, factores sociales, etcétera, ¿no? Y este estudio con la Universidad Autónoma de Barcelona tenía esta intención de abrir el campo del abordaje de suicidio. Y desde ahí, desde lo que hemos abierto con los resultados de la encuesta, pues tenemos mucha información, pero dentro de eso, que es algo que siempre ha estado en la palestra del interés sobre este tema, pues encontramos que hay mucha relación con lo que ya se proyectaba al principio, ¿no? Lo que ya ha comentado Francisco, pues. En este caso, con Jordi, lo que hicimos fue plasmar esta curiosidad sobre qué es lo que pasaría para poder hacer posterior un estudio empírico que está por hacerse. Vimos que hay una necesidad de hacer una relación entre varios factores. Primero, que ya había un antecedente de suicidabilidad para la población masculina, para los varones, y esto es algo importante que lo mencione y lo recuerde. Cuando hablamos de suicidio masculino en suicidología, cabe también gente que no se adscribe a un código binario. ¿Por qué? Porque cuando se hace el registro en cada país sobre la causa de muerte y se inscribe el sexo de las personas, no se distingue cuál es la adscripción identitaria del sujeto que ha fallecido. Simplemente en las estadísticas generales nacionales aparece
la inscripción mujer-hombre. Entonces nuestras estadísticas dicen hay una mayor incidencia de hombres y de mujeres, quedando oscura la situación de identificación sexual. Esto es muy importante porque en los estudios que se han hecho, uno que hice personalmente en Quito, en mi ciudad, con personas con tentativas suicidas, se ve que si hacemos una comparación entre hombres y mujeres, muchas de los factores, de las variables son muy parecidas, pero lo único que distingue a ambas poblaciones, varón y mujer, es que en el caso de los hombres hay una diferencia en cuanto a factores de riesgo. Por ejemplo, separación afectiva, separación de la pareja, divorcio, etcétera, y pérdida del trabajo. En estas dos situaciones es diferente. Para las mujeres, la separación, el divorcio, es un factor protector del riesgo suicida cuando las relaciones son violentas. Sin embargo, para los hombres es un factor de riesgo suicida. No tengo tiempo para explicar esto, pero bueno, es un tema muy interesante para ver cómo funcionan las relaciones de género y situaciones de violencia. Y la otra, pues, tiene relación con los vínculos, con los enlaces de protección social. Para las mujeres, el perder el trabajo no implica un factor de riesgo en sí, porque tiene a su alrededor, suele tener a su alrededor un acogimiento y una reacción social distinta a la que tienen los hombres cuando pierden su fuente de ingresos económicos. Porque en esta versión performática de lo que se cumple como relaciones como presentación del género, al hombre se le ha asignado el rol del proveedor y a la mujer no, a la mujer más del cuidado. Que eso es lo que pues ya entramos en el tema de los cambios con la pandemia, ¿no? Los hombres no suelen tener este acogimiento, esta comprensión social, entre comillas, sino que suelen sentir que su rol, su existencia se ha visto debilitada, que es algo que ya ha mencionado Francisco, ¿no? Y lo único que vinculaba a ambas poblaciones, mujeres y hombres, en cuanto a historial ligado a factores de riesgo, era haber tenido una experiencia de violencia sexual. Y dentro de eso estaba abuso sexual, pero también discriminación por identificación de género. Y por eso decía que es algo que se tiene que trabajar desde la forma en cómo se inscriben los casos de suicidio en los países, porque queda oculto en este dato de hombres y mujeres sobre suicidio y tentativa, porque se generaliza y no se ve la conexión con estas diferentes experiencias relacionadas con la exigencia de perfeccionamiento del rol de género en el caso masculino, ¿no? Y se oculta porque no se ve cuando se dice hombre, categoría hombre, es el 75% de los casos de suicidio en el mundo, pues no se ven estos detalles como de que puede haber una persona no binaria que es inscrita como hombre, pero que ha tenido una situación de acoso o de violencia social que pues dista de la población heterosexual. Esto lo unimos también al tema del confinamiento y la vida privada, que el doctor Jordi Roca es experto. Jordi Roca ha escrito muchos libros acerca de las relaciones con una crítica a lo que él llama la falacia del amor romántico, cómo la familia nuclear se ha construido en cuanto a la separación del espacio público y privado, el espacio público vinculado directamente a la población masculina y el espacio privado a la femenina. Cuando aparece el contexto de aislamiento y de confinamiento, estas fronteras se borraron y toda la vida cotidiana, toda la vida económica se inscribió dentro del espacio privado.
nuevamente nos preguntábamos al momento que se rompen estas limitaciones, estas fronteras, podría ser, en tono de pregunta, ¿no? Podría ser que el riesgo suicida aumente, va a cambiar esto, tal vez en personas que cumpliendo este rol masculino de vivir en su espacio colectivo de trabajo, que separa bastante bien el del cuidado, pasaba mucho tiempo fuera y en el momento del confinamiento ya no tenían ese espacio. Con Jordi hemos encontrado que dentro de los discursos sociales, al principio, en los primeros meses, se tenía la idea de que al pasar más tiempo, mayor tiempo dentro del espacio privado, iba a haber una explosión de esta visión del amor romántico, mayor campo sexual y demás, pero sucedió lo contrario. Se han disparado los divorcios, las separaciones, etc. Y para ir cerrando, pues hemos visto que al momento, ya digo, sobre todo en el espacio español, ¿no? Que ellos han vuelto prácticamente a la vida cotidiana. Cuando vuelven al espacio público del trabajo, ambas poblaciones, hombres y mujeres, se nota que las mujeres han reafirmado ese rol performático de cuidado, de que se les ha asignado el cuidado, mientras que los hombres han buscado volver a trabajar de manera presencial, aunque muchas de las empresas les ofrecen que pueden tener más días en el espacio de trabajo online. Nos preguntamos si esto es una cuestión de asociación que existe entre la protección o la autoprotección del estado de salud mental de la población masculina con esta construcción del rol de género que les da cierta seguridad, que está fuera del ámbito privado, y luego pues las mujeres sostener el ámbito, perdón, al revés, no, el ámbito privado para las mujeres y el público para los hombres. Lorena, perdona, tenemos que cerrar esta ronda, disculpa el tiempo, pero vamos a tener más tiempo de conversar. Es fascinante lo que Lorena nos está compartiendo, está levantando también asuntos que merecerían una mesa entera, como la cuestión del amor. Está terminado, muchas gracias. Exacto, muy bien. Lorena nos ha presentado asuntos tremendos, la cuestión del amor romántico, un asunto que todavía sigue siendo ausente y tabú en muchas de nuestras discusiones en los espacios de género y masculinidades. También nos hablaba mucho, nos queda pendiente esto de los factores de riesgo suicida, tremendos apuntes que debemos llevar para una siguiente mesa y para el próximo coloquio. Pero me gustaría entonces verificar si se encuentra ya en la sala la colega Alison dos Anjos. ¿Se encuentra en la sala? Creo que no está presente todavía, y en este caso también nuestra colega Milena Bettencourt, si se encuentra en la sala. Y pues, como no están todavía aquí en esta sala, me gustaría invitar, Pancho, si vos todavía quisieras redondear algunas ideas más antes de entrar a una ronda de comentarios y preguntas, o prefieres ya que entremos a compartir con las personas que atienden esta mesa, y pues ahí pues podemos alternar palabra entre vos y también Lorena. Pancho, ¿quisieras redondear unos 5 minutos más? ¿Algunas ideas tuyas? Si me das 45 minutos, no, pasemos al diálogo, y ahí entre medio voy metiendo. Vamos al diálogo. Perfecto. Me gustaría recordarles que ustedes pueden levantar preguntas a través del chat. Escribirlas puede ayudar a ponderar un poco más para nuestra panelista y el panelista. Y ya tenemos una reflexión que nos llega desde Alemania y llega diciendo: buenas noches, desde Alemania. Mi pregunta ante este panel está relacionando las dos ponencias sobre suicidio. Dice: ¿cómo generaron ustedes como investigadoras, investigadores, un proceso empático y a la vez sin que les genere dolor, impotencia, mientras hacían estas entrevistas? Y aclara y ella puntualiza, quizás si pueden expandir un poco más
cómo el asunto del autocuidado, como psicólogas, psicólogos, para no terminar deprimiéndose en la investigación que realizan. Dada la relevancia de este comentario, Lorena y Pancho, me parece sumamente útil que ustedes se desenrollen un rato en ella, porque es verdad que incluso en América Latina carecemos a veces de los mecanismos de cuidados para los investigadores y no morir en el intento, ¿verdad? Así que adelante, Pancho, y luego Lorena. Gracias, gracias por las preguntas. Al principio, yo tengo experiencia clínica por más de 20 años, yo creo que eso me ayudaba en la escucha y a seguir la pista también de los temas que me interesaban, como era el tema de la depresión. El formato, quisiera comentar primero algo del formato por Zoom, es decir, tener que pensar al inicio de la pandemia en hacer las entrevistas por Zoom, tenía una suerte de incomodidad para mí, no me acostumbraba como estoy acostumbrado hoy día, digamos, a estar frente a la pantalla, a estar escuchando frente a la pantalla. Había ciertas inestabilidades también a veces en la señal que hacían un poco más difícil la escucha. De todos modos, creo que los hombres que acudieron al estudio estaban muy interesados en contar su historia, contármela a mí, ser escuchados. Algunos lo tenían muy elaborado, por ejemplo, los que habían ido a terapia, otros era primera vez y valoraban mucho tener este espacio para poder con tranquilidad contar toda la historia. Ahí el método de relato de vida o relato biográfico creo que fue muy interesante. Yo al principio les preguntaba cómo fue la historia cuéntame la historia de tu depresión, y algunos hablaron 15 minutos, otros 30, otros 40 minutos sin ninguna interrupción. Yo después empezaba con las preguntas, creo que eso fue importante. Pero mi reflexión para el tema de la salud mental de los hombres en general y de la depresión es que necesitamos poder ofrecer espacios de escucha donde los hombres puedan hablar en confianza, hablar de sus emociones, de sus sentimientos, vencer el estigma, porque hay mucho estigma con la salud mental de los hombres, justamente por estos valores de la masculinidad que comentábamos. Entonces tenemos que trabajar más para ofrecer espacios de escucha individual y también grupal, o sea, tenemos varias experiencias como la del Instituto WEM en Costa Rica, donde hay espacios que son grupales terapéuticos y que son muy costo efectivos justamente por la grupalidad, ¿no? Y en el tema del autocuidado, puedo decir que por el hecho de ser terapeuta estaba entrenado, digamos, para escuchar historias difíciles como pesadas, como pueden ser los procesos depresivos, pero sí eh, dormir bien, alimentarse bien, pasarlo bien. El tema del disfrute, que es uno de los temas que falla en la depresión, la capacidad de disfrutar. Yo creo que poder disfrutar de estar con los hijos, de estar con la pareja, de tomarse una copa de vino como nos gusta acá en Chile, son cosas importantes para los que hacemos investigación en temas que son pesados, ¿no? A veces son historias muy pesadas donde ha habido mucho sufrimiento y mucho dolor. Gracias, Pancho. Lorena, si quisiera referirte a este primer comentario. Sí, pues sí, como dices, daría para hacer un coloquio sobre esto. Pues sí, cuando tenemos el entrenamiento para abordar este tipo de casos, sin embargo, hemos encontrado que hay una falla desde la formación. Incluso de los propios psicoterapeutas en nuestras universidades no nos enseñan específicamente a tratar conducta suicida, sino que vamos aprendiendo cuando estamos ya en la práctica. Nos enseñan a abordar depresiones, cosas muy generales, digamos, pero el tema del suicidio, incluso la suicidabilidad o el riesgo suicida en los profesionales de la salud o los profesionales sanitarios es un tabú, es otro tabú. Porque, y ahí, como digo, daría para extender más, el rol que cumple el cuidador sanitario tiene esta similitud
con el rol masculino del perfeccionamiento. No puede debilitarse, no puede exhibir sufrimiento no voy a decir empatía porque la empatía es importante, pero no puede haber una conexión emocional con lo que sucede en su espacio. Sin embargo, lo que dice Francisco es verdad. Hace falta conservar este espacio privado de cuidado, porque son seres humanos. Ahora, en mi caso particular, desde que era estudiante, por una situación de la vida, y hacía mis prácticas clínicas, mi primer paciente fue una persona con tentativa suicida, alguien que sobrevivió al suicidio. Y por un lado me asustó, me aterrorizó, pero por otro pues me he ido formando en el camino gracias a esa primera experiencia. La empatía, el no perder esa conexión humana con una situación humana, que es el de la depresión, el de la ideación suicida, incluso que muchas veces nos olvidamos, los allegados, los supervivientes de suicidio, que están completamente invisibilizados, pues es una herramienta de trabajo para los psicoterapeutas que hay que desarrollar. Como cientistas sociales, ahora me pongo del otro bando, pues también es importante. Recuerdo cuando estaba haciendo mi tesis doctoral de antropología, mi tutora me recordaba porque yo decía, es fascinante lo que estoy encontrando, y ella me decía, cuidado, es fascinante para ti, es interesante para ti, pero para las personas que lo están viviendo es un drama. No te desconectes de esta parte, ¿no? Entonces creo que es un tema complejo, no hay una respuesta tan directa y simple que podemos decir en un segundo, pero sí abrir pues más campo de reflexión, tener atentas las antenas y seguir conociendo, tener un poco de humildad, de conocimiento, creo, para poder abordar un tema tan delicado, ¿no? Y que muchas veces los profesionales, los científicos, asumimos ese rol masculino que da la sociedad, el de no exhibir emocionalidad, el de no expresar absolutamente pues, ningún tipo de conexión y olvidarnos incluso de nuestra propia salud mental. Creo que por ahí Fantástico, fantástico, Lorena. Y ahí, pues, otra provocación más. Cómo estas múltiples pertenencias en las que nos toca militar también muchas veces olvidan o desconocen el elemento de la sabiduría que poco a poco alcanzan nuestras trayectorias, y no solamente la del conocimiento y la de la experticia técnica, porque como bien has dicho, se requiere mucho más que solamente estudio para enfrentar estos tremendos desafíos que da la realidad. A todas las personas que se encuentran acá en la mesa están apareciendo varias preguntas en el chat. Invito a Pancho y a Lorena a que puedan revisarlas para que con toda libertad puedan abordar la que consideran más relevante en este momento de su planteamiento. Y también quisiera invitar a todas las personas que se encuentran acá, si alguna quiere muy puntualmente levantar una pregunta, active por favor el icono de levantar una pregunta para que Marco, nuestro técnico, pueda habilitar la cámara y a viva voz pueda también formularla. Les recuerdo que hay dos panelistas que no han podido hacerse presentes, pero he visto que ha entrado ya a la mesa el doctor Jordi Roca, quien al principio anunciamos que no iba a poder estar. Así que Jordi, bienvenido, y honrando sus condiciones, no sé si usted tiene una palabrita de saludo o de reflexión que quisiera dar en estos minutos para aprovechar que Lorena y Pancho puedan revisar preguntas también. Bienvenido, Jordi, y adelante si quiere dirigirse a la mesa. Parece que en este minuto no está disponible. Ahí le dieron acceso, parece. tienes Muy que bien, encender el ¿listo? micrófono. Ahí está listo, si el técnico está procediendo. Y después Ya ven puede a ir. disparar. Adelante, Jordi.
Verificando el micrófono, Jordi. Marco, ¿está todo bien? Si no, pues pueden usar la palabra. Ya puede intervenir. Muy bien, adelante. Bueno. Podemos activarle también el acceso a la doctora Sara, que ha pedido la mano. Sí, vamos poco a poco. Mientras Jordi prepara su intervención, Marcos, si por favor activa para Sara García. No vamos a referirnos a los títulos, disculpen ustedes. Sara, si por favor puede, si se activó su micrófono, dirija. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Por acá, Sara García de Monterrey, Nuevo Un León, saludo. México. Gracias. Aquí la pregunta es para Lorena. La verdad es que al mismo tiempo que estaba viendo a Lorena me moví rápido a otra mesa, pero me pareció muy interesante volver y escuchar la parte final. Y por eso ahí es a modo de pregunta, porque no estoy segura si lo mencioné como tal. Si mencionaste la imposibilidad de que los hombres por la pandemia no pudieran cumplir con su rol tradicional de proveedor fuera de casa por tener que estar en el espacio privado de manera obligada. ¿Esto podría afectarlo? ¿Ustedes lo observaron emocionalmente o de qué manera? Si se observó en el estudio y en ese sentido si hubo como tal el tema o cerca del suicidio o algo relacionado a ello, ¿no? Esa es la pregunta, gracias. Sí, gracias, Sara. Pues primero decir que para registrar los casos claros, concretos de suicidio, tendríamos que esperar todavía unos 2 años más, porque las estadísticas nacionales se demoran más o menos ese tiempo, pero de estudios más concretos, más pequeños, se ve algo que es alarmante, pero que está relacionado con lo que preguntas. Tenemos 2 cosas. Primero, que hay una mayor demanda una demanda de atención psicológica. Esto no es alarmante en el sentido de que es negativo, es positivo, pero el motivo de la consulta suelen ser cuadros depresivos. En las empresas también se registran muchas bajas, ¿no? En este sentido. Hay una diferencia entre España, que es lo que decíamos, este es el contexto, y Latinoamérica, porque en España han tenido otro proceso más corto del confinamiento total, que si comparamos en Latinoamérica. El abuso también de sustancias o de alcohol también es una variable que está relacionada con la suicidabilidad y la tentativa suicida. Esto también ha aumentado, esto sí que hay datos. Y el tema de los adolescentes, nuevamente me coloco en España, porque niños y adolescentes en Latinoamérica desde hace ya más de 10 años se nota que es la población que tiene más riesgo suicida en nuestra región. Niños desde 9 años hasta los 19 son la primera población con muerte por suicidio. Pero en Europa no era así hasta antes de la pandemia. Era gente adulta y adulta mayor que cometía más suicidio, pero a partir de la pandemia, del confinamiento, se está cambiando el comportamiento poblacional del suicidio y sobre todo en jóvenes, ¿no? Y podemos estar ligando esto. Ellos han perdido un cierto contacto con este espacio de curación, digamos, ¿no? En la que podían intercambiar con otros ciertas problemáticas, ya sea pues en conversación, en juego, en situaciones sociales, y al acortar o al haber limitado estos espacios de oxígeno en salud mental, pues también se ha visto que hay una cierta demanda por agobio de esta privación del espacio público. Y otro tema que también tendríamos que esperar un tiempo para tener datos específicos, pero que podemos asociar, es esta diferencia de la vuelta al espacio público del trabajo, que se ve más, y esto puede apoyar Jordi, más en población masculina
que en femenina, ¿no? Si ligamos todos estos factores que he dicho, podemos decir o podemos prever que efectivamente lo que habíamos previsto al principio se está dando de una manera pues paulatina, en otras un poco más visibilizada, pero que hay que ponerle atención dentro de las estrategias de prevención de suicidio de los países. Muchas gracias, Lorena. Y llega el turno para Pancho. Si quisieras dirigirte a algunos de los planteamientos y preguntas del chat, el tiempo es tuyo. Adelante, Pancho. Te perdí ahí, Larry. Perdona, Larry, que te perdí un poquito el audio ahí. Sí, Pancho, decíamos que hay varias preguntas en el chat. El tiempo es tuyo para dirigirte a ellas si quisieras abordar alguna en específico. Y recordamos también a la gente que está en esta mesa, tenemos más o menos hasta dentro de media hora más para poder seguir dialogando y aprovechemos a los panelistas para poder profundizar un poquito más en algunas de las ideas que nos plantean. Pancho. Ok, gracias. Bueno, estaba mirando, creo que las preguntas que habían ahí eran más para Lorena en el chat, pero sí transmitir que llama mucho la atención la escasez de estudios sobre salud mental y sobre depresión masculina que tenemos en nuestra región. Hay otros países o lugares donde se ha investigado bastante sobre este tema, como Australia o Canadá, donde hay muchos estudios sobre depresión, también en hombres, también sobre suicidio en hombres, y con poblaciones específicas, es decir, con hombres rurales, con hombres indígenas, con hombres adolescentes, etc. Entonces, quería comentar que ese me parece que es uno de los desafíos pendientes que tenemos en el estudio de la masculinidad, o sea, ya llevamos casi 30 años de estudios de masculinidad en América Latina y la verdad para mí es muy impresionante al haber entrado en este campo, a propósito de mi tesis doctoral, los pocos estudios que hay. A veces son contados con los dedos de una mano, digamos, como el estudio de Fleiss en México, o de Windmüller en Brasil, o de Londoño en Colombia, y no mucho más. Perfecto, entonces, si hay algo más también de parte de nuestra mesa, si alguna persona que nos acompaña quisiera dirigirse a viva voz, ¿verdad? Para las personas que han presentado, y si no, Lorena, también si quisiera referir alguna de las preguntas concretas que han aparecido en el chat, referidas a tu tema, también podrías hacerlo. Justo, Pancho, también quería yo comentar, precisamente, mira, en Guatemala, donde me encuentro trabajando, ha habido un abordaje bastante tradicional de este asunto del suicidio y precisamente refieren algunas de las claves que tú apuntabas, pero referidas al contexto indígena, específicamente en la región Ixil, que sufrió muchísimo el genocidio en los tiempos del conflicto armado. Tiene unos índices tremendamente altos, no solo para Guatemala, sino para Centroamérica, y muchísima gente lo relaciona con comunidades indígenas, que aunque tienen un contexto comunitario aparentemente muy fuerte y sólido, carecen de salidas para procesar estos factores depresivos que eventualmente podrían conducir al suicidio. ¿Tenés algún apunte o comentario desde las realidades de los pueblos originarios en América Latina? Sé que en Chile también se ha reportado este asunto entre poblaciones mapuches. Pancho, si quisieras comentar algo. Mira, la verdad que yo no conozco demasiados estudios sobre ese tema en América Latina. Lo que sí sabemos, bueno, Lorena nos podrá comentar más, pero lo que yo entiendo es que es uno de los grupos vulnerables en los temas de salud mental, el suicidio en particular, ¿no? Entonces, lo mismo con la población de la diversidad sexual, las disidencias, en algunos estudios aparece hasta 7 veces más riesgo de suicidio en jóvenes el LGBT, por ejemplo. Es un tema que hemos estudiado acá en Chile, los procesos de suicidio en esta población, y obviamente muchos de ellos
estuvieron deprimidos y muchos sufrieron angustia relacionada con sus procesos de descubrimiento de su orientación o identidad, de su proceso de aceptación, de rechazo familiar, los temas de estigma, el bullying. O sea, aquí se van entrecruzando algunos temas que son importantes para la masculinidad o las masculinidades diversas, ¿no? Hemos hablado algo del desempleo, de los problemas laborales, hemos hablado de la discriminación, pero el tema de violencia, de victimización, de bullying, son temas muy, muy relevantes para pensar estos asuntos de la salud mental. Y como decía, tenemos grupos entonces más excluidos de hombres, masculinidades más subordinadas, en la línea de Connell, que requerimos mirar con atención porque tienen una salud mental más precarizada. Por sus condiciones de vida, por la violencia que sufren, etc. Y lo planteo como desafíos para continuar investigando y aproximándonos a las necesidades en salud mental de estas poblaciones en particular. Gracias, Pancho. Además, es un buen momento para reiterar la invitación a las otras mesas. Habrá una, por ejemplo, abordando directamente las masculinidades decoloniales y probablemente ahí tendremos oportunidad de al menos asomarnos un poco a estos cruces de los que Pancho está relevando. Gracias, Pancho. Lorena, quisiera referirte en tu tiempo a alguna de las preguntas que van saliendo en el chat. Este es el tiempo. Pues comentario de lo que acaban de hablar. Hace 5 años sacamos un libro, varios investigadores de América del Sur, sobre poblaciones indígenas de suicidio. El libro se llama Etnografías del suicidio en América del Sur. Y tenemos casos de Ecuador, Colombia y Brasil, de diversas comunidades. Y pues ahí se amplía mucho más el espectro, la forma en cómo se interpreta el suicidio dentro de las comunidades. Y sí, efectivamente las poblaciones indígenas son consideradas dentro de las que tienen mayor riesgo porque por diversas situaciones, pero también porque no tienen el debido acceso a servicios de salud pública, ¿no? Como lo tendrían en otros sitios. Tienen problemas en la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, de ingreso de petroleras, situaciones socioambientales que están pues, dañando su espacio histórico. La conducta, por ejemplo, del pueblo guaraní está cambiando en los últimos años en relación al suicidio. No era algo que estuviera en su historia, en sus rituales generales, el comportamiento suicida. Sin embargo, en los últimos años se empieza a ver un mayor crecimiento de casos de suicidio y de intentos de suicidio que son reportados por los médicos de los centros de salud que están más cercanos, ¿no? Esto es algo que se tiene que trabajar de una manera muy diferente a lo que se hace con las ciudades. Lamentablemente hay un... cuando estudiamos el fenómeno del suicidio, solo nos fijamos en las ciudades, que tienen otra dinámica, pero todas estas situaciones que hemos dicho, ¿no? El tema del trabajo, de los roles de género, de cambios socioambientales, de educación, acceso a la salud, etcétera, son interpretados desde una visión occidental y de ciudad además, y no desde estas comunidades que tienen unas formas distintas de mirar no solo la vida, sino también la muerte. Entonces es algo que está ahí, pero se empieza a trabajar poco a poco. Es interesante como en el último siglo, cuando uno lee etnografías de poblaciones indígenas en nuestro continente, aunque el investigador no está ahí en campo para hacer un estudio sobre suicidio, siempre se encuentra con estos casos, ¿no? Y ya les digo, hace un siglo que se ve esto en las etnografías. Sin embargo, siempre se deja, y esto es un tabú, ¿no? Esto no es mi campo, yo soy un sociólogo, soy un antropólogo, esto no es mi campo, solo lo nombro,
pero no le conecto con políticas públicas, no conecto con el sistema de eficiencia en salud mental, etcétera, ¿no? Y había, pues, no sé si hay otra pregunta, sí me creo que ya hemos respondido todo, pero sí, es un espacio bastante complejo, no hay una pregunta específica para resolver esto que tiene una conexión con diferentes situaciones, ¿no? de la salud. En el Correcto. caso de la población indígena, por ejemplo, la migración la migración hacia las ciudades es un efecto, es una variable que hay que considerar, que es bastante, que está bastante relacionada con la conducta suicida en estas poblaciones. Muchas gracias, Lorena. Tremendo aporte también, lo tomamos en cuenta en la grabación, etnografías del suicidio, para hacernos un poco más el panorama. Aunque hay preguntas, más reacciones, diría yo, y comentarios a lo que ustedes van presentando, Gustavo Flores había levantado la mano. Gustavo, por favor, si quieres dirigirte a viva voz a nuestras dos panelistas, pues adelante, por favor. Y luego también continuamos la ronda para poder seguir abordando más cabos que levanta la reflexión. Gustavo. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes, ya aquí en La Paz, Bolivia. Un saludo muy fraternal a Francisco, ¿no? Que siempre nos anda visitando. Y bueno, a mí me ha gustado mucho la presentación de Francisco en el sentido de que introduce un nuevo elemento que es el tema del consumo de alcohol, ¿no? Nosotros somos un país muy diverso en el tema de la plurinacionalidad, ¿no? Y estamos viendo cómo esto de la pandemia ha llevado el alcohol a las casas, ¿no? Y se han empezado a consumir más dentro de los domicilios, lo que antes era en los bares y las cantinas. Pero también se está viendo que el tema de la pobreza, el tema de los conflictos sociales, el tema de... están haciendo aparecer nuevas formas de depresión, ¿no? Y que creo que también tienen que ver con problemas ya más serios, relacionados principalmente. Entonces, aquí en Bolivia, masculina, que creo que es muy, muy importante, el consumo de alcohol, la violencia, y estamos viendo el tema de los feminicidios, ¿no? Entonces, la pregunta para Francisco es si ha podido ver algo en su investigación doctoral sobre el tema del suicidio en el feminicidio, ¿no? Suicidio masculino en el feminicidio. No sé si me escucharon la pregunta. Te escuchamos, sí. Adelante, Pancho. Bueno, no fue propiamente un tema que yo haya investigado en este estudio, pero sí es muy, a ver, es muy llamativo en los femicidios cómo algunos hombres terminan suicidándose, ¿no? Entonces, también están estos femicidios más agresivos, donde contra la pareja, donde no solamente hay un ataque directo a la pareja, sino que se mata a los hijos de la pareja, a veces son los hijos propios también del hombre, para destruirle la vida en el fondo, destruirle lo más preciado a la mujer, ¿no? Entonces, bueno, son casos absolutamente extremos. Yo trataría de verlo más de la óptica de los delitos, digamos, y cómo tenemos que tener una respuesta para abordar la violencia, más que desde un tema de salud mental, aunque sabemos por algunos estudios poblacionales que las cuestiones de salud mental igualmente son importantes para mirarlos como políticas preventivas, es decir, las políticas de control de armas, de prevención de consumo del alcohol, las políticas pro trabajo también, ¿no? Sabemos que el tema del desempleo es una experiencia muy fuerte para los hombres desempleados, justamente que lo interpretan y lo leen desde la masculinidad, y entonces algunas de las políticas más efectivas para prevenir algunos problemas de salud mental son políticas pro empleo, ¿no? Pero no quisiera como hacer un análisis tan cruzado, porque creo que este tipo de masculinidades tan tóxicas, tan violentas, tan peligrosas para la vida de las mujeres o de sus hijos, requiere un abordaje muy específico, ¿no? También a mí me parece que son actos de cobardía enormes, ¿no? Como asesinar a otras personas
y después suicidarse, es realmente tremendo, ¿no? Pero en esos casos me parece que el problema no es tanto el suicidio, sino que es la violencia contra las mujeres, la violencia femicida. Gracias, Pancho. Todavía tenemos algunos minutos más para preguntar si alguien quiere levantar más preguntas de viva voz, tanto a Lorena como a Pancho, o incluso también reaccionando a algunos de los planteamientos que nos hacían en el chat. De manera muy particular les recuerdo que algunas de las mesas próximas a esta van a abordar asuntos muy relacionados. Por ejemplo, el tema de los cuidados, no solamente autocuidados, sino también el co-cuidado e incluso las políticas de cuidado. También, como ya lo referíamos antes, las masculinidades decoloniales. Y a propósito de lo que Lorena estaba planteando también, esta ausencia de transdisciplinariedad en la que nuestros abordajes todavía se ven sumidos en la América Latina y el Caribe, que serán abordados en algunos debates epistemológicos dentro del coloquio. Así que buena oportunidad para recordarles que podemos levantar algunas de estas preguntas e inquietudes también en aquellas mesas. Lorena y Pancho, el tiempo es de ustedes en estos últimos minutos para redondear un poco algunas cosas que quisieran dejarnos vibrando en la cabeza y los corazones. Y por último, vamos a pedir a todos los participantes si pueden encender su cámara para pues un momento de saludo final y la fotografía. Pancho y Lorena, adelante. Si me permiten, bueno, quería hacer una reflexión sobre la importancia de políticas de salud mental que tengan un enfoque de masculinidad y de género de los hombres. Algunas experiencias interesantes, bueno, son, por ejemplo, las líneas de atención telefónica para hombres, como la experiencia del Instituto WEM. Tenemos algunas otras líneas dedicadas no solo a crisis de salud mental, sino que también a crisis de ejercicio de violencia. Pero bueno, un lugar a donde los hombres que están en crisis puedan llamar. Pero después de eso está el problema de dónde derivar a los hombres, ¿no? No basta con la intervención en crisis. La misma experiencia del Instituto WEM en Costa Rica es muy interesante en el sentido de que se les puede derivar a grupos que están en funcionamiento en algunos municipios de manera permanente. Luego, ¿cómo educamos a la población en general? Es decir, que los hombres estén más educados y empoderados para que tengan más herramientas para interpretar su malestar. Por ejemplo, identificar adecuadamente cuando están pasando por un proceso depresivo y pedir ayuda también oportunamente, impidiendo que sus síntomas se tornen más graves. Eso también nos va a ayudar a prevenir el suicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces muchos hombres o no llegan a los servicios o llegan tardíamente. Hay mucha porfía también en la masculinidad para reconocerse vulnerable, reconocerse necesitado, ir al psicólogo o contar los problemas es visto como cosa de mujeres, como algo que te resta masculinidad, y tenemos entonces también un gran desafío en trabajar el estigma que hay sobre los temas de salud mental en general, pero específicamente el estigma que hay sobre los problemas de salud mental en los hombres. Finalmente, necesitamos trabajar con el sector salud, capacitar al personal de salud para que esté más sensibilizado y entrenado para identificar adecuadamente los problemas de salud mental que aquejan a los hombres y trabajar para disminuir las enormes barreras que existen en los servicios de salud. Obviamente hay problemas de disponibilidad en los servicios, es un gran problema en América Latina, pero allí donde hay servicios de salud mental hay un problema de barreras para el acceso o el uso de los servicios, y una parte de la responsabilidad tiene que ver con, o de lo que hay que trabajar, tiene que ver con el personal de salud que no está adecuadamente entrenado, capacitado para entender la cultura masculina, para escuchar a los hombres y para trabajar con los hombres la adherencia también, ¿no? Que puedan mantenerse en los tratamientos cuando los necesitan. No quiero decir con eso que todo problema de salud mental tiene que llegar
a un servicio de salud, ¿no? Pero a veces es demasiado obvio o evidente que alguien que está con muchos síntomas o que no puede trabajar o que está con mucha tensión o con mucha angustia o con riesgo de suicidio, es muy necesario que pueda pedir ayuda especializada. También tenemos que reforzar todas esas redes naturales a nivel familiar y comunitario para apoyar de mejor manera la salud mental y con menor estigma. Aprovecho de saludarte, Gustavo, también. Gracias, Pancho. Y Lorena, si quisieras redondear ya en la última intervención algunas de las ideas que has logrado compartir. El tiempo es tuyo. Gracias. Insistir en la importancia de incluir el factor de género, masculinidad en los estudios de suicidología, porque el estudio del suicidio nos acerca a varios estigmas que tiene la sociedad, pero también muchas carencias. El suicidio, lamentablemente, muchas veces desde la propia a campo de la salud mental, es estigmatizado como una conducta desconectada del contexto, desconectada de la historia, etcétera, ¿no? Solo se fija en la conducta y por eso hemos generado muchos mitos, muchos tabúes alrededor, como por ejemplo acusar a la persona que se suicida, colocarle una etiqueta que tenemos que empezar a dejar de hacerlo, ¿no? El suicidio no es una cuestión de maldad o de bondad, o de heroísmo o de cobardía. Es una situación mucho más compleja que nos acerca primero, como hemos estado hablando aquí, pues a roles performáticos de género, cómo se estudian las disciplinas, cómo está fuera de las aulas el estudiar el comportamiento, no la conducta, sino cómo se liga esa conducta a diferentes espacios de la vida cotidiana de la sociedad con la masculinidad. El suicidio dentro de las aulas, muchas instituciones prefieren callar el silencio. El silencio es algo que caracteriza la forma en cómo se vincula la masculinidad con problemáticas de salud mental y que tiene que ver con el suicidio. El suicidio también está atravesado por un silencio que es nocivo para la población porque no se puede trabajar. Al momento que hablamos, que visibilizamos, y por eso me parece tan importante este tipo de espacios en donde se puede hablar, al momento que se habla, se deja de lado el silencio, se empieza a trabajar, y esto es una forma de educación, ¿no? Y también educar y capacitar más allá de los profesionales sanitarios, sino también a otros espacios y a otros actores sociales, como por ejemplo las familias, los docentes, que muchas veces son quienes primero se dan cuenta, los compañeros de trabajo, etcétera, quienes primero se dan cuenta o primero están en contacto con esta problemática. Muchas veces ni siquiera llega al profesional, ¿no? O llega cuando ya no se puede hacer mucho más. A veces el psicólogo es el último en enterarse porque con este tabú, con el estigma de el psicólogo es para la gente débil, es para la gente que está loca, la gente no suele acudir a buscar ayuda a tiempo, y es la población en general la que tendría que tener un acercamiento más sobre este caso. Y pues repito, ¿no? La necesidad de también vernos dentro de las disciplinas que asumimos esos roles tóxicos de masculinidad, asumimos esas posiciones que cuestionamos del rol de los varones, asumimos como este espacio de masculinidad en la ciencia, y dejamos de contemplar un espacio pues más amplio. Y entonces por eso considero que en el estudio de las masculinidades es muy importante seguir trabajando el tema del suicidio desde una visión compleja, transdisciplinar y también decolonial, sí, porque tiene que ver con una visión crítica, y también abrir más este espacio de discusión en nuestra región, ¿no? Para tener una voz pues más cercana a nosotros. No sé si Jordi quiere hablar, ahora sí. Ahora sí, Jordi, ¿se encuentra usted ya habilitado con el micrófono? Puede dirigirse.
Parece que nuestro colega está un poco tímido. Así que pues vamos concluyendo. Quisiera ¿Me oye? agradecer. Sí, se te Ah. oye, se te oye. Adelante, por favor. Es que estaba con el celular, no había manera de que viera yo mi nombre aquí y simplemente he podido entrar hasta hace 10 minutos. No veía tampoco el chat, entonces no he estado, no estoy con la dinámica de lo que se ha discutido. Sencillamente aprovecho la oportunidad para saludar, para hacer énfasis en la importancia de lo que se ha tratado aquí, que desde luego Lorena seguro que ha expresado perfectamente lo que queríamos transmitir. Me hubiera gustado poder intervenir, pero salía de clase, me ha llegado tarde el enlace y lastimosamente no he podido estar activo como me hubiera gustado, pero aún así, ahora Lorena espero que me comparta la parte que no he podido oír y felicidades por la iniciativa y me ha parecido lo que he podido escuchar un debate muy interesante y muy necesario a la vez. Y nada más, ya tampoco quiero ahora gastar tiempo, que ya veo que estamos finalizando. Saludos y gracias a todos. Muchas gracias, Jordi. Aprovecho también para, bueno, Lorena le presentó muy bien y explicó lo que ocurría. Agradezco también la participación de Valeria López, del señor Alpizar, de Alberto González, de Giovanna Garzón, de Sara García y de Gustavo Flores, que levantaron sus preguntas para nuestros panelistas. Y por favor, invito a todas las personas que están en esta mesa a abrir la cámara de sus dispositivos para que podamos obtener una instantánea de este momento. Y mientras terminamos de hacerlo, también les recuerdo que hay otras mesas donde podríamos levantar como preguntas o comentarios a algunas de las inquietudes y reflexiones que muy bien han aparecido en esta mesa. Algunas de las cosas nos quedan resonando. Pancho ha destacado muchísimo este este cuadro depresivo que no necesariamente conduce al suicidio, pero que es una cotidianidad que no siempre es alertada, tratada, visibilizada. Y Lorena nos ha contado de una manera muy rápida, ¿verdad? Pero sabemos lo tremendamente compleja que puede ser las demandas, los desafíos que nos quedan todavía instalados para hacer visible y actuante la perspectiva de género y masculinidades cuando del suicidio estamos hablando, especialmente en esta América Latina y el Caribe, que no cuenta con las estructuras de protección, de seguridad social que cuentan otras regiones del mundo. Así que quisiera agradecer a nuestro técnico, el colega Marco, por su apoyo en esta mesa y al séptimo coloquio de estudios sobre masculinidades que nos abrió la oportunidad. Marco, usted nos indica para la foto y... Sí, sí, por favor, agrega, si por favor. todos pueden prender las cámaras. Y si no, pues con las personas que lo podemos hacer. Ya, perfecto. No las apaguen, por favor. Ya, ahí estamos. Muchas gracias. Les mando un gran saludo desde Guatemala. Para mí ha sido un gusto poderles acompañar. Espero que hasta sus lugares puedan encontrar cercanía, plenitud y muchos más sentidos para continuar este trabajo con las masculinidades. Hasta Gracias, pronto, amigas, Larry. amigos, amigues. Lorena, Hasta encantado. luego. Lorena. Seguimos en contacto, Lorena. Gracias, Larry. Chao, Saludos a chao. todas. Saludos. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Chao. chao. Hasta luego.